Hola a todos, buenas noches. Estoy haciendo este primer video. Lamentablemente la máquina de escribir no permite hacer los videos directamente, así que estoy tratando de hacerlo con mi computador y después ver si lo podemos subir a Facebook y poner el link. Es el video de bienvenida para el curso Capitalismo, Neofascismo, Neoliberalismo entre la devastación y el conatus de la existencia. El título suena grandilocuente porque tiene palabras muy grandes, ¿no? Capitalismo, neofascismo, neoliberalismo. Yo quiero detenerme un poquito porque en realidad la hipótesis central del curso, ¿no? La hipótesis que vamos a trabajar a través de la lectura y que hacia la cual nos estamos aproximando, tiene que ver precisamente con una interpretación del neoliberalismo como una intensificación de las lógicas constitutivas del capitalismo histórico, ¿no? Entonces, no es que sean homogéneos, homólogos o sinónimos, ¿no? Capitalismo, neoliberalismo, sino que el neoliberalismo es una deriva, y una intensificación específica e históricamente acotable. Eso sería lo primero que me gustaría enfatizar, ¿no? Y es una intensificación y una deriva que exacerba, enfatiza, radicaliza elementos constitutivos del fundamento cultural, o si ustedes quieren, incluso civilizacional propio del capitalismo, ¿no? En la medida en que el capitalismo alcanza su, por así decirlo, conciencia de sí, en la articulación de una filosofía de las pasiones y una filosofía de la naturaleza humana asociada con el primer liberalismo, el liberalismo clásico, ¿cierto? El neoliberalismo también alcanza, ¿cierto?, su conciencia de sí en la constitución de una filosofía y de una antropología filosófica fundamental asociada con los desarrollos de la escuela, ¿cierto?, neoliberal europea, ordo liberal, ¿cierto?, austríaca y alemana, eh, que, eh, que no hacen sino radicalizar a su vez e intensificar los presupuestos de la antropología utilitarista constitutiva del primer momento del capitalismo, ¿no? Entonces eso en principio explica por qué estas dos palabras aparecen en el título, ¿no? Ahora, si el neoliberalismo efectivamente funciona como una intensificación y una deriva constitutiva del capitalismo contemporáneo, lo que desde el punto de vista, por ejemplo, de los teóricos marxistas podríamos llamar el capitalismo tardío, el capitalismo desregulado, etcétera, ¿no? Incluso capitalismo burocrático, etcétera, ¿no? Lo hace en la medida en que radicaliza estos presupuestos filosóficos relativos a la disponibilidad de la naturaleza como estado en reserva, lo que Heidegger llamaría el famoso Bestand, ¿cierto? Es decir, el mundo como bodega de insumos para el consumo y la explotación, ¿no? Pero también no solo la naturaleza, sino el hombre mismo, que ya el utilitarismo había representado en términos de individualidades orientadas según sus pasiones naturales, ¿cierto? Egoístas, individualistas, etcétera, ¿no? Se radicalizaría y se presentaría bajo la figura del Homo economicus, ¿cierto? Que no es sino la consecuencia lógica del individualismo posesivo, como lo llamó, por ejemplo, Macpherson en su famoso libro, ¿cierto? El individualismo posesivo en el liberalismo clásico, ¿cierto? Sería una radicalización de este individualismo posesivo en la figura del Homo economicus, o sea, que va acompañada, por cierto, de una metamorfosis histórica del fascismo como macroteoría genérica de administración de los cuerpos, hacia formas de microfascismo que constituyen procesos de subjetivación a nivel micropolítico, ¿no? Eso es lo que justifica entonces el tercer término, ¿no? Y después, si ustedes se dan cuenta, hay un título que dice entre la devastación y el conatus, ¿no? Y esto otra vez lo que intenta es mostrar, ¿cierto?, el núcleo conflictivo internamente fisurado de esta configuración histórico-social a la que llamamos neoliberalismo, que precisamente lo que hace es que enfatiza, ¿cierto?, y radicaliza las tendencias destructivas del capitalismo, pero las lleva a un plano de devastación, ¿cierto? Y esto es una diferencia que podemos hacer al principio porque nos va a servir para ubicarnos claramente en lo que viene, ¿no? Mientras que el capitalismo está basado en la expansión y universalización de los mercados y de los procesos de explotación del trabajo y de los recursos, lo hace en el entendido de una especie de infinito productivo, ¿no? La idea de la permanente
la permanente abundancia de recursos, ¿no? Es decir, para el capitalismo la destrucción aparece siempre históricamente como destrucción productiva. Esto significa que se destruye para producir mercancías, ¿no? La intensificación hiperproductiva del neoliberalismo desbarata la lógica de la renovabilidad de los recursos, llevando a un plano de devastación radical que interrumpe la lógica tradicional, ¿cierto?, de la destrucción productiva capitalista y la reemplaza por la lógica de la devastación, llevando a la humanidad misma al umbral de la extinción, ¿cierto? A partir del agotamiento de los recursos, pero también a partir del desequilibrio producido en términos de lo que Marx llamó la simbiosis entre historia y naturaleza, simbiosis que permitía un cierto equilibrio, ¿cierto?, entre la naturaleza y la historia, ¿no? Y que se habría visto precisamente alterada por la hiperexplotación de recursos que degenerarían o llevarían, se manifestarían, ¿no?, en procesos de calentamiento global, de agotamiento de recursos, de deforestación, de deshielo, etcétera, ¿no?, de la crisis climática, ¿no? Pero que también tienen como consecuencia eh, el agotamiento de la capacidad clásica de reproductibilidad del capital variable, ¿no? El capital variable, como ustedes saben, es la mano de obra, ¿no? Si el capital fijo son los medios y las tecnologías de producción, el capital variable es la mano de obra, es decir, la fuerza de trabajo, ¿no? Y el capitalismo históricamente funcionó con la idea de un capital variable infinito, ¿no? O lo que llamaríamos también un ejército de reserva infinito. Bueno, pues lo que estamos viviendo es que el capitalismo intensifica a tal punto los procesos de explotación mediante procesos de flexibilización del trabajo y de flexibilización laboral o reconversión laboral, como se llama hoy en día, tercerización, precarización de las condiciones de trabajo, etcétera, 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 que en el fondo terminan por desbaratar el mito, ¿cierto?, del progreso y terminan por hacer evidente que le es inherente al modo de producción capitalista en la época de su intensificación neoliberal, la de precarizar y devastar la existencia misma de los trabajadores, de las personas, de los seres humanos, ¿no? Y sin embargo, esto también abre el horizonte de una serie de prácticas de resistencia y de lucha que ya no están concernidas o articuladas por términos de clase o términos identitarios, términos regionales, solamente pueden perfectamente estar configuradas en términos de clase, en términos incluso anticoloniales, locacionistas, geográficos, etcétera, términos de género, etcétera, pero lo que homologa en esta diversidad de luchas contemporáneas, lo que las homologa o la que hace posible pensarla genéricamente en términos de procesos históricos, es que son revueltas y manifestaciones políticas de insurgencia contra la lógica precarizante y devastadora del capital. Y ese es el hilo común en el cual, sin querer homologar las distintas luchas, se abre un plano de pensamiento en el que podríamos pensar procesos de resistencia contra las prácticas y los procesos de subjetivación neofascista que nos han llevado hasta a la actualidad, ¿no? Entonces esa es básicamente la explicación del título, ¿no? Ahora estoy muy contento con los comentarios que han puesto. Todos han tomado mis preguntas como preguntas literalmente y en realidad son indicaciones de lectura para que ustedes vayan soltando la mano, vayan ensayando. Uriel ya de hecho contestó, hizo una intervención para el segundo ciclo. Está muy bien, voy a esperar que haya más para probablemente hacer un segundo video o comentar algunas cosas en general. Todos atienden, digamos, a la singularidad del trabajo de Deleuze y Guattari, a la importancia de ciertas conceptualizaciones, ¿cierto?, que nos van a servir mucho, como micropolítica, como códigos, como la diferencia entre civilizados, bárbaros y salvajes, ¿no? La figura de los salvajes mismas se vuelve relevante, ¿no? Entonces, yo en vez de, no tengo ninguna intención de corregir a nadie,
en realidad de lo que se trata es de ir construyendo un suelo común, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer simplemente es tratar de hacer unos comentarios genéricos que permitan que ustedes vayan de una u otra forma orientando sus propias lecturas, ¿no? Y por cierto también que vayan desarrollando sus propias críticas, ¿no? Si no tengo ningún tipo de relación dogmática con ningún autor, ¿no? En principio, lo que me interesa es mostrar cómo los dos tomos de Capitalismo y Esquizofrenia, tanto el Anti-Edipo como Mil Mesetas, son respuestas sistemáticas y rigurosas a una transformación del modo de producción capitalista que tanto Deleuze y Guattari como muchos otros pensadores de ese momento están experimentando, ¿no? Y están experimentando a partir de una serie de transformaciones de la economía de posguerra, a partir del fin de los acuerdos de Bretton Woods, ¿cierto? Que liberalizan el dólar y que terminan por suprimir el fundamento del oro en el dólar, ¿no? Favoreciendo una desregulación del monetarismo, que será fundamental en los procesos de globalización financiera posterior. Pero también, y esto es muy importante, Deleuze y Guattari son capaces de percibir, no solo ellos, por cierto, ¿no? Como ustedes verán en las próximas semanas, Foucault también y muchos otros pensadores, pero Deleuze y Guattari son capaces de percibir cómo los procesos insurreccionales relativos al mayo del 68 francés, pero también europeo, incluso latinoamericano, tienen que ver con la insubordinación de los cuerpos a las nuevas lógicas de territorialización y de domesticación propia de una mutación al interior del capitalismo que ya Guy Debord, unos años antes, había caracterizado según su análisis de lo que él llamó la sociedad del espectáculo, o incluso que ya en los mismos años, el mismo Pier Paolo Pasolini había caracterizado como una mutación antropológica que daba paso, gracias al predominio de una educación neoliberal y de un aparato televisivo que capturaba y adormecía la éxtasis, la estética misma de los cuerpos, ¿no? Había dado paso a un neofascismo mucho más penetrante que el fascismo histórico italiano, ¿no? Entonces, es muy interesante porque el dato 68, ¿no? La revuelta del 68, impone una singularidad y hace que estas teorías ya no funcionen, no puedan funcionar como teoría en el sentido clásico, universitario y universalista, sino que ellas mismas se interrogan, se cuestionan el estatuto de la teoría y desplazan las conceptualizaciones genéricas, monumentales, propias de la época de la filosofía y la historia, esto es del capitalismo decimonónico y sus grandes esquemas al estilo de la teoría de los modos de producción, al estilo del materialismo histórico o materialismo dialéctico oficial, etc. Y se abran hacia una reconsideración de la misma relación entre teoría y práctica, ¿no? Para todos los casos, el famoso intercambio entre Deleuze y Foucault es muy relevante al respecto, pero no es el único, ¿no? Eh, Althusser mismo está en este mismo contexto desarrollando una crítica del historicismo hegeliano y una teoría de los aparatos ideológicos más que de la ideología como un concepto monumental, e incluso los estudiantes de Althusser que van a romper con Althusser siguen todos marcados de una u otra forma por la historicidad de lo que podríamos llamar el 68 como un momento sintomático de agotamiento de la filosofía de la historia convencional. Y en ese sentido, los dos tomos de Capitalismo y Esquizofrenia eh, están tramados, están marcados por esta transformación que está ocurriendo enfrente de ellos, pero además, y esto debemos recordarlo, están también estos tomos marcados por la complementariedad entre una práctica clínica bastante heterodoxa desarrollada por Guattari, ¿cierto? Que merece una revisión y un análisis preciso, y por una filosofía de la diferencia que viene siendo articulada por Deleuze a través de los años 60, sobre todo a partir de sus dos libros fundamentales previos a este trabajo colectivo, que son precisamente Diferencia y repetición y Lógica del sentido. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que Capitalismo y Esquizofrenia se nos presenta como dos volúmenes que fueron llamados un succès de scandal, o sea, un gran escándalo, una gran primicia, una especie de gran irrupción en la medida en que en ellos se daban cita tanto elementos críticos provenientes del marxismo como de la antropología política, particularmente de aquella antropología casi anarquista desarrollada por Pierre Clastres,
¿cierto? Una recuperación muy fuerte de Bataille, pero también de la crítica al psicoanálisis que ya había insinuado Michel Foucault, ¿cierto? Los desarrollos de la lingüística contemporánea y una cierta reticencia con una formulación lacaniana del psicoanálisis cuyos énfasis estaban todavía puestos en una especie de estructuración de la subjetividad que, más allá de ser una estructuración lingüística e intersubjetiva, estaba averiada por una falta estructural en el sujeto, ¿no? Y por supuesto había una reticencia muy fuerte en Deleuze y Guattari contra, más que Freud, contra unos determinados usos del texto Freud y del psicoanálisis en general, que se había convertido en algo así como una especie de institución o último tribunal del juicio, como lo llaman ellos también, ¿no? Entonces, todas estas cosas son extraordinariamente complejas y están llenas de matices. La relación entre Lacan y Deleuze o Guattari no es una relación dirimida y no es simple. ¿Ah? Por tanto, en estas cosas tomar partido es siempre erróneo, ¿no? Lo que hay que hacer simplemente es ir configurando un campo analítico que permita ir complementando o tomando desde los autores lo que aparece como más relevante, ¿no? La universidad es la que está interesada en producir falsos conflictos y en producir estas diferencias, ¿no? Porque tiene que alimentar scholars y hermeneutas, ¿no? Pero en el fondo, el punto central es que lo que hacía Capitalismo y Esquizofrenia era, de una u otra forma, y sin decirlo explícitamente, actualizar el aparataje conceptual y analítico del marxismo, desplazar algunos abusos del psicoanálisis, incorporando las contribuciones de la lingüística posreferencial y de la antropología anarquista, para pensar la configuración de los flujos de deseo y de poder, no solo en el capitalismo actual, el que se está articulando en torno a ello, sino que a partir de las claves que entrega la configuración axiomática del capitalismo actual, repensar, ¿cierto?, en términos de territorialización y codificaciones del deseo, la misma historia del capitalismo, pero ya no de manera lineal ni evolutiva, como lo había hecho el materialismo histórico vulgar, sino a partir de estas grandes constelaciones relativas a la forma en que los aparatos de captura y las máquinas de guerra se relacionan siempre en relación con se relacionan siempre en términos de su relación con el deseo, ¿no? De ahí entonces, ¿no?, que el acto político por excelencia que inaugura la tradición, ¿cierto?, occidental sea para ello la territorialización, la captura, ¿cierto?, del deseo, ¿no? La privatización de los órganos sexuales y su funcionalización de acuerdo a una economía y a una división del trabajo funcional a las lógicas de codificación del Estado absolutista, pero también a las lógicas de la producción del capitalismo clásico, cuestiones que serán desplazadas por el capitalismo axiomático. En ese sentido, más allá del fulgor, de la resonancia de estos libros, ¿no? De la resonancia vulgarmente llamada posmoderna y del fulgor, ¿cierto?, de una escritura en sí misma estéticamente superior, lo que importa es leer estos libros como una analítica de las transformaciones de los procesos de acumulación, que ya no serán nunca más solo procesos de acumulación de mercancía, de riqueza o capital, sino también procesos de acumulación y territorialización o privatización de cuerpos y del deseo, ¿no? El mismo Deleuze, junto a Guattari, en la edición italiana del Antiedipo, vuelven críticamente al Antiedipo, el primer tomo de Capitalismo y Esquizofrenia, para cuestionar un poco lo que llaman el modelo fabril del inconsciente, ¿no? Si el inconsciente psicoanalítico clásico o el lacaniano está estructurado por una falla que estructura al sujeto en tanto que tal, la respuesta de Deleuze y Guattari será precisamente la de postular un inconsciente que en vez de estar estructurado en torno a una falla, está estructurado en torno a una potencia, que es la potencia del deseo, y esa potencia es productiva de agenciamiento, de líneas de fuga, de subjetividades múltiples, que deben ser desplazadas, ¿no?, desde el análisis psicoanalítico y deben ser analizadas desde el punto de vista de la postulación de una analítica maquínica, también llamada todavía aquí en el primer tomo esquizoanálisis, ¿no?
Pero ellos van a volver a esto para criticar un poco el modelo fabril, ¿ah? Hiperproductivo, ¿no? Del inconsciente, en la medida en que se dan cuenta que siguen todavía pensando al interior de una determinación metafísica de la subjetividad, que es la idea de hiperproductividad, ¿no? Y que nos devolvería en un análisis más filosófico a cuestionar el concepto de subjetividad y de trabajo desarrollada por Hegel ejemplarmente y que pasa críticamente a Marx, ¿ah? Pero que estructura un poco las economías sacrificiales o economías generales, eh, según Bataille, ¿no? Del mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho enfatizar esto, porque a mí me parece que lo que está pasando con Deleuze y Guattari, independiente de que todo es discutible y de que podemos hacer muchas matizaciones infinitas, es que ellos están reaccionando rigurosamente a una transformación epocal del capitalismo que tiene que ver con la intensificación neoliberal y que se expresa en procesos de privatización, de desregulación, de hiperproductividad, de descentramiento, ¿cierto? Y de axiomatización que ya no hacen posible pensar las lógicas del poder en términos de códigos y en términos de grandes representaciones molares, sino por el contrario, en términos axiomáticos, flexibles, heterogéneos y descentrados, ¿no? Lo que plantea problemas complejos, ¿no? Con problemas muy, muy complejos porque si la lógica capitalista misma se descentra, se flexibiliza, y hablar de la flexibilidad del capitalismo es hablar de la flexibilidad del patrón de acumulación, lo que significa básicamente que es posible perfectamente en la lógica del capitalismo axiomático a hacer coincidir procesos de acumulación sofisticada con procesos de acumulación primitiva, ¿no? Con la acumulación primitiva o también llamada acumulación originaria de capital, ya no sería algo así como un momento originario, primitivo, in illo tempore, ¿no? Que queda extraviado o superado en la misma lógica del desarrollo capitalista, sino que la acumulación primitiva sería un proceso permanente que se va suplementando de otras formas de acumulación y que definen el patrón de acumulación como un patrón de acumulación flexible, ¿no? Que en la terminología más contemporánea está relacionado con lo que se llama narcoacumulación, acumulación por desposesión, acumulación por deuda, acumulación financiera, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es acá, en esta coyuntura y en estos libros donde se empiezan a dar las primeras herramientas. Y a la vez, cuestión que no es menor, si efectivamente ya no podemos recurrir a la terminología, a las categorías monumentales, clásicas, para establecer una analítica del capitalismo en la medida en que el capitalismo funciona heterogénea y axiomáticamente, de acuerdo ya no al viejo modo de producción, sino a diversas terminales, y no en función de lo que podríamos llamar la complicidad estructural entre democracia liberal y capitalismo, sino el capitalismo ha demostrado que se puede articular con dictaduras, con fundamentalismo religioso, etcétera, etcétera, ¿no? Con monarquía, si ustedes quieren, ¿no? Si esto es así, entonces esto indefectiblemente pone en cuestión las teorías modernas de la subjetividad y las teorías modernas de la política. Y al poner en cuestión las teorías modernas de la subjetividad, desplaza no solo la teoría, ¿cierto?, del individualismo posesivo, ¿cierto?, ni las teorías, no solo la teoría del ciudadano burgués y del ciudadano transparente o consciente, ni solo tampoco la figura del ciudadano éticamente orientado, ¿no?, de las tradiciones normativas, sino que también desplaza las figuras de las identidades de clase como identidades molares que no dan cuenta de microidentidades o de procesos de subjetivación micropolítico, en los cuales se cruzan no solo las coordenadas generales de las identidades de clase o de aquellas identidades determinadas por la división del trabajo, sino que también se articulan, por cierto, otros procesos de carácter más segmentario, ¿no? Y de ahí entonces este texto de Mil Mesetas que se llama Micropolítica y Segmentariedad, que lo que está poniendo en escena es la necesidad de darnos una analítica de los procesos de subjetivación, ¿cierto?, distinta de las analíticas tradicionales que siguen pensando el sujeto o en términos cartesianos o en términos hegelo-marxistas, ¿no? Entonces, al hacer esto, ¿no?, abren una pregunta fundamental, que es la pregunta por el tipo de subjetividad o de procesos de subjetivación, a partir de recurrir, entre otras cosas, por cierto, a las complejizaciones conceptuales que se venían dando en la
lingüística y la crítica literaria, entre otras cosas, ¿no? A partir de la distinción entre el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación, etcétera, 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 ¿no? Que nos hacen al final del día imposible recurrir a una noción cartesiana ingenua o naturalizada de sujeto. Ahora, lo que me interesa más que esto es, por supuesto, lo que esto tiene en términos de consecuencias políticas, porque entonces las categorías que definen la arquitectura o la arquitectónica moderna de la política también se ven fuertemente afectadas, haciéndonos de una u otra forma perder una cierta confianza histórica, ¿no? Cuando, para darle un ejemplo de esta confianza histórica, ¿no? Lukács, entre el 19 y el 22, escribe su famoso conjunto de ensayos geniales que se llaman Historia y Conciencia de Clase, ¿no? Y a esa edad muy temprana, y es un libro fundamental que refleja el horizonte radical del pensamiento europeo más progresista de su época, ¿no? Lukács entiende que el pensamiento crítico dialéctico es aquel que está orientado hacia la plena convergencia, la identificación del sujeto y la historia, ¿no? Es decir, que la historia no es sino el despliegue de un proceso de subjetivación universal, en el que coincide, ¿cierto?, su movimiento y su realización como razón universal, ¿no? Esta terminología hegeliana, ¿no?, repasada por la dialéctica marxista, ¿no?, sigue habitando en las esperanzas en torno a la revolución, esperanzas que ya Bartel Benjamin había puesto en cuestión, ¿no?, a propósito de sus famosas tesis sobre el concepto de historia. Pero independientemente de eso, lo que quiero decirles precisamente es que en esa concepción de la historia y de la subjetividad hay, por cierto, todavía un remanente monumental con respecto a los presupuestos que articulan la racionalidad de la historia, del sujeto y de la razón misma, ¿no? Y nosotros gruesa y vulgarmente asociamos el momento crítico, ¿cierto?, de estos remanentes clásicos con la posmodernidad, como si la posmodernidad fuera, ¿cierto?, una especie de complot contra el sujeto universal, la razón, ¿cierto?, y la historia, ¿no?, y la racionalidad de la historia. Y este complot, entre otras cosas, lo que tendría como objetivo explícito o implícito y como finalidad sería precisamente el debilitamiento de las prácticas críticas y emancipatorias que se pensaron siempre en complicidad con una cierta racionalidad teleológica del proceso histórico, ¿no? Lo que viene a ocurrir en esta gran dislocación o esta gran desarticulación histórica a la cual asistimos, en este caso en particular a través de Deleuze y Guattari, es que se hace insostenible seguir pensando en términos de una convergencia autotransparente entre historia, sujeto y racionalidad, lo que implica el desbarate no solo de la universalidad, sino también de la auto o arqueoteleología constitutiva del plano histórico metafísico propio de los análisis clásicos del capitalismo. Si eso es así, entonces ¿hacia dónde vamos? Pareciera ser, y esta es por ejemplo una crítica que hace Slavoj Žižek a Deleuze y Guattari, ¿no? Pareciera ser que lo que termina haciendo Deleuze y Guattari no es sino escribir en clave emancipatoria y casi a ritmo de festejo, lo que fácticamente define la desregulación y el descentramiento característicos del neoliberalismo, ¿no? Es una acusación bastante fuerte, sobre todo porque lo que se está diciendo ahí es que no solo Deleuze y Guattari festejan la pérdida de historicidad propia de la crisis, propia o lógica, digamos como consecuencia lógica, de la crisis de las categorías de razón, sujeto e historia, sino que además nos presentan la catástrofe que queda después de esta crisis, de estas categorías, como si fueran en sí mismas emancipatorias, cuando en el fondo no son emancipatorias, sino que son sintomáticas de la desregulación y de la depotenciación del neoliberalismo, ¿no? La respuesta, por supuesto, no solo tendría que mostrar que Zizek sigue estando o sigue siendo un pensador hegeliano nostálgico del viejo pacto secreto entre razón e historia, sino mostrar de que en rigor, en este tipo de juicios más bien morales que intelectuales, no hay una concepción que se haga cargo de toda la analítica efectiva de los procesos de transformación reales que están ocurriendo y que le permiten a Deleuze y Guattari cambiar, por así decirlo, ¿cierto? El croquis, el plano de la batalla, ya no
para reemplazar una batalla general por otra batalla general, sino para hacernos pensar precisamente en las micropolíticas y las segmentariedades y para reelaborar conceptos tan fundamentales como emancipación, crítica, práctica política, militancia, agenciamiento, deseo, territorialización, desterritorialización, fuga, captura, etcétera, ¿no? Por supuesto, a mí me encantaría detenerme mucho más en Deleuze y Guattari, son autores centrales para este efecto, ¿no? Pero quiero simplemente mostrar cómo el fascismo mismo tampoco puede ser tampoco podemos seguir pensándolo en términos, ¿cierto?, de estas grandes configuraciones subjetivas al estilo, ¿no?, de los análisis clásicos del fascismo histórico, ¿no?, sino que en Deleuze y Guattari el fascismo ya básicamente ha sido expuesto en sus metamorfosis o en sus transformaciones históricas, en su flexibilidad y en su capacidad para articularse en términos de microfascismo y de neofascismo, ¿cierto? Que ya no responden al aparato estatal general, sino que responden a la introyección o interiorización de una especie de policía fascista que define de manera mucho más eficaz, ¿cierto?, la configuración de prácticas y de subjetividades adaptadas a una sociedad que ya no es la sociedad clásica disciplinaria, con la cual Foucault seguía pensando el modelo del panóptico, ¿no?, sino que responden a lo que el mismo Deleuze va a llamar en el famoso poscripto a las sociedades de control, que son sociedades donde la economía del poder ya no funciona en términos genéricos al estilo del panóptico, sino que opera descentradamente a partir de un proceso de introyección o intromisión en la subjetividad y que ya no son externas a los procesos de subjetivación, que no constitutivas de las nuevas configuraciones subjetivas, digamos, del mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, eso es las primeras 2 semanas de lectura. Y todos ustedes han reparado en distintos conceptos, máquinas de guerra. Acá tengo las presentaciones, los comentarios de Janice, de Uriel, muy bien, de Ana Lucía, ¿cierto? Todo muy bien. Carla, todo esto está bien porque todo esto, Jorge, Isaac, Jimena, Marty, Haik, Esteban García, etcétera, ¿no? Daniel Antonio, todo esto está muy bien porque todo esto es background. Nelly Hernández Sánchez, Diego Rivera, buen nombre, Juan Sebastián Armas Caicedo, Matilde Breña, Diego Aguirre Punta, Cintia Elena López, Carla Pedrero, etcétera, ¿no? Todos estos comentarios están muy bien porque van construyendo una lengua común, por así decirlo, para los usos de nuestro seminario. Entonces, como les digo, el debate con Deleuze y Guattari es mucho más amplio. Yo no tengo una relación dogmática con ellos, simplemente son triggers o gatillos que yo lo uso para gatillar una discusión y para ir asumiendo la analítica hacia la que nos estamos moviendo. Esta semana ustedes están leyendo El nacimiento de la biopolítica de Michel Foucault, que es un texto central, fundamental en términos de que ahí Foucault preclaramente da cuenta de estas mismas transformaciones y es capaz de hacer distinciones entre la escuela inglesa, alemana y americana de liberalismo, ¿no?, que nos van a ser muy importantes para nuestros debates posteriores. Y estamos leyendo La nueva razón del mundo de Dardot y Laval, que básicamente es una lectura actualizada de los presupuestos que están inscritos o implícitos en el primer análisis de Foucault, pero que además se complementan con una muy ilustrada narrativa respecto de los presupuestos evolucionistas, spencerianos, socialdarwinistas, ¿cierto?, racistas, etcétera, que configuran el horizonte neoliberal, basándose además en una tesis que a mí me parece muy importante de tener en cuenta, ¿no?, y es que el neoliberalismo no es solo una racionalidad económica, sino que es una forma de vida y que opera en términos de una racionalidad del mundo, ¿no? Esto va a ser muy importante porque en un par de semanas vamos a leer a José Luis Villacañas, ¿no?, que va a darle todavía un giro más interesante a este debate, pero eso por ahora, porque por ahora estamos recién construyendo las lecturas y lo que más importa en estos momentos es que entiendan que el ejercicio de lectura es fundamental y que están invitados a comentar todo lo que quieran y yo voy a tratar de ir haciendo comentarios genéricos y orientando las lecturas en la medida de lo posible. Bueno, lo dejo hasta ahí y nos vemos pronto.